Conservatorium Maastricht. Desde 2016 colabora como trompa principal de la BBC Scottish Symphony Orchestra. Desde febrero de 2014 es trompa solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. También es miembro actuando como trompa solista en la Gustav Mahler Junior Orchestra, Schleswig-Holstein Music Festival, Eujo Honde, donde ha trabajado con directores de la talla de Herbert Blomstedt, Philip Jordan, Jonathan Nott, Semyon Bishkov, David Afkam, Ken Nagano, Christoph Urbanski, Manfred Honeck, Andrés Orozco Estrada, Matías Pincher, entre otros. Ha recibido lecciones magistrales de Raman Blatkovich, Bill Sanders, Hermann Baumann, Daniel Burge, Juan Manuel Gómez, Javier Guidos, Juan José Gimerá, Bernardo Cifuentes, David Fernández, Luca Benucci, Ralph Ficker, Marcus Mascuniti, entre otros. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Barcelona, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta de Euskadi, Limburg Symphony Orchestra, European Philharmonic of Switzerland, Philharmonie Switzerland, perdón, Holland Symphony Orchestra y Orchestra of Europe, entre otras. Entonces, pues Pedro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros acá. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Me hace especial ilusión porque, bueno, algunos que nos han oído hablar ya, se dan una idea, pero yo soy muy amigo de Daniel en concreto y también de Gabriel. Coincidí con Indira también estudiando en Maastricht. Conocí a Walter de antes, entonces es un placer también conocer a quien no conozco, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Diego. Ah, Diego, perdón. Entonces es Ujú. un placer conocerlo y un placer estar aquí para mí también. Vale, Pedro, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Pedro, sabemos que en España hay una tradición muy fuerte de bandas, así como en Colombia. En Valencia tiene muchísimas bandas de muchísima tradición, bastante grandes. Entonces cuéntame cómo es ese proceso de iniciación tuyo, porque según tengo entendido también iniciaste en banda. ¿Cómo es el proceso de iniciación en las bandas en España? Que ya sabemos cómo es aquí en Colombia, pero no lo tenemos muy claro en España. Pues a ver, en España hay muchas bandas, pero en concreto hay muchísimas bandas en Valencia y en Galicia. Entonces, en Valencia, básicamente, cada pueblo tiene una banda, por muy pequeño que sea. Pueblos de 700 habitantes tienen una banda y hay pueblos de 900 habitantes que tienen dos bandas. O sea, la tradición de banda es enorme en Valencia y al margen de lo bueno que es que la música esté tan cercana a todo el mundo, ¿no? La parte más importante para mí de una banda es la escuela de música, porque tal y como funcionan las escuelas de música aquí en Valencia, es que por parte del ayuntamiento o de alguna entidad pública, como puede ser la Diputación de la comunidad o algún estamento así, se recibe financiación que sirve para subvencionar totalmente la enseñanza. Entonces, tú pagas una cuota que es nada de socio y luego la sociedad musical paga casi entre el 50 y el 80% de lo que valdría la clase con tu profesor. Te da el instrumento. Eh, te subvenciona también si hay que hacer alguna reparación. Entonces, digamos que es una manera muy fácil y muy cercana de acceder a la enseñanza musical, ¿no? Además, lo bueno es la cercanía. Es que al ser pueblos pequeños con bandas, con escuelas de música, significa que yo puedo ir de mi casa andando a la escuela de música una vez que tengo ya 6 años, porque es un pueblo pequeño, no me pierdo, es como accesible a todos, en el sentido económico y en el sentido de cercanía. Y luego, pues, vamos, para mí lo que es la enseñanza, o sea, lo que es la escuela de música y lo que es la banda, entre comillas, se podría decir que yo se lo debo casi todo o todo a la banda, porque yo empecé ahí, me dio la oportunidad porque, vamos, cuento una anécdota un poco personal, pero estábamos en un verano en el pueblo de mi padre, que es un pueblo cerquita de aquí del mío, que es más pequeño que Cheste, es un pueblo que se llama Gestalgar, y acompañé a mi prima, que es un par de años más mayor, a la escuela de música, a la clase de solfeo. Yo tendría 4 años y ella tendría 6. Y la acompañé pues porque, pues, va, vente con tu prima Ana. Y fui con ella y yo no sé exactamente qué pasó en esa clase o qué hice o cantaría algo o vieron que tenía oído porque automáticamente el profesor de la escuela, que era el director de la banda de ese pueblo, fue a mi casa y les dijo a mis padres, oye, apuntar al chiquillo esta música que o tiene mucho oído o no sé exactamente cómo fue, pero les dijo, oye, entonces, si a lo mejor si no hubiera sido porque
hasta en pueblos tan pequeños hay una escuela de música y hay un acceso a la música, a mis padres nunca se les hubiera ocurrido apuntarme a música, por ejemplo, ¿no? Vale, qué Entonces, interesante. para mí es muy importante porque además de, o sea, todo el mundo o casi todo el mundo de una banda, o sea, de un pueblo, acaba pasando por la banda. El 90% de cada generación aquí en Valencia acaba pasando un tiempo por la banda. Muchos, o sea, no todos llegan a ser músicos profesionales, muchos pues lo dejan, pero siguen teniendo un gusto por la música, ¿no? Durante toda la vida y recuerdan esa experiencia y esos años como algo muy importante para ellos. Otros acaban trabajando en cosas relacionadas con la música, profesores de música en el colegio, en institutos, cosas así, en conservatorios incluso, y luego hay unos pocos que han tenido la suerte de poder vivir de profesionales trabajando en orquestas o bandas municipales como músico profesional. Y eso es otra cosa que te facilita la banda y que es muy de agradecer, que es el que te pone en contacto directo y que es para ti un referente claro y cercano de alguien que ha estudiado música y que y en quien fijarte y a quien, entre comillas, querer imitar cuando eres un niño, ¿no? Es decir, ostras, tú sabes que la gente puede ser abogada, puede ser no sé qué, sabes que puede ser futbolista, pero tú no has visto a nadie, o sea, si no ves a nadie que sea músico y pueda vivir de ello, a lo mejor no se te ocurre el ser músico. Entonces, esa labor de las bandas para mí es fundamental, totalmente. Y vamos, a mí la banda, por ejemplo, me ha dado hasta mi grupo de amigos. Tengo un grupo de 15 amigos que son todos los que empezamos a la vez en la banda, básicamente. Entonces, vamos, es un pilar fundamental para mí la enseñanza de aquí de Valencia, las bandas. Qué bien, qué interesante. ¿Tú empezaste directamente con el corno, con la trompa? ¿Tu docente era profesor de trompa o de qué, o él que tocaba? No, yo empecé con la trompa, yo quería la trompeta, pero me dieron la trompa. Y enseguida se me pasó la tontería esa, ¿no? Hay quien no se le pasa nunca y sigue siendo trompetista, pero a mí se me pasó pronto, ¿no? Entonces, bueno, eso, me dieron la trompa y mi profesor de la escuela de Cheste era trompetista, porque es verdad que ahora está un poco más arreglado, porque también es verdad que la situación es un poco mejor en España que era hace años. Entonces, los medios eran los que eran y tampoco había tanto profesor. Entonces, yo empecé con un profesor de trompeta y, claro, empecé con el típico libro este de Peter Wastal, de Aprende tocando la trompa, y pues ahí, entre lo que él sabía porque la técnica es más o menos parecida y las posiciones son las mismas y las transportas, entonces, nada, muy bien y le tengo mucho aprecio a ese profesor. Luego sí que es verdad que por mediación del director de mi banda de ese momento, conocí a otra persona que es Maxi Santos, que todavía hoy lo puedo considerar como mi profesor. Porque desde ese momento empecé a dar clases con él casi todas las semanas y él es ahora profesor en el Conservatorio de Getafe, ahí en Madrid. Pero bueno, en ese momento trabajaba en la Guardia Real, luego ha trabajado mucho en la Orquesta Sinfónica de Madrid, que es la del Teatro Real, ha trabajado también en la Orquesta de la Comunidad de Madrid, o sea que es una persona con mucha experiencia y ahí tuve suerte porque también conseguí una persona, un muy buen profesor desde muy temprana edad, la verdad. Muy bien, qué bien. Eh, Hablando de la banda, no sé si eso pasa en España, pero muchas veces hemos escuchado gente que habla peyorativamente de la banda, que descalifica, he escuchado incluso directores diciendo que se tiene una desventaja frente a gente que inicia en orquesta o en otras escuelas por el sonido, por el repertorio que se manejan, y que luego cuando tenemos que ir a tocar en una orquesta me dice, pero es que viene con un sonido de banda, es que así se toca en la banda. ¿Sientes que hay una desventaja al haber iniciado en una banda o para nada? De hecho, no creo que sea una desventaja, creo que es una ventaja, porque a lo mejor en Colombia la situación es diferente y, y hay orquestas de niños, digamos. En España no hay eso. En España es o te inicias en una banda o te inicias por tú solo hasta que llegas a una orquesta joven cuando tienes 16 años. Entonces, yo creo que en el sistema tal cual lo tenemos en España, hay más ventajas que desventajas del hecho de empezar en una banda. Es cierto que el repertorio es diferente, es cierto que el tipo de sonido que se pide en una banda a lo mejor es diferente porque hay tanto gente que estudia como amateurs, entonces y especialmente para los cornos por la posición que ocupamos, ¿no? Que estás
un poco apiñado, no hay espacio para escucharte bien, tienes el resto del metal detrás y a lo mejor molesta un poco. Sí que es verdad que no es lo ideal, pero eso siempre hay tiempo para aprenderlo, ¿no? Y creo que las ventajas son que el compañerismo que aprendes, por ejemplo, el gusto por tocar en grupo. Eh, es decir, el que te guste la música, el que te guste tocar con gente y valorar el todo, ¿no? No solo lo que toco yo, sino qué bien ha tocado mi compañero. Eso te lo enseña una banda desde que tienes 11 años o 9 que tenía cuando entré yo en la banda, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, yo he notado falta de, no de tocar en banda, pero sí, eso digamos que son años de experiencia que llevas de adelanto cuando entras en una orquesta joven, porque hay ciertas automatismos o ciertas normas del tocar en grupo que ya las sabes. Y otra gente que no ha tocado en banda, pues no las sabe. Es cierto también, o sea, es cierto que hay sitios donde las cosas se hacen mal y más que bandas, digamos que es en las charangas, ¿no? Porque las bandas se suelen hacer las cosas bastante bien. Y es cierto que siempre hay cosas a mejorar, no todo es perfecto en las bandas. Pero vamos, para mí, todo, o sea, tengo más ventajas que desventajas, ¿sabes? Es decir, no sé, también aprendes a hacer sección, ¿no? A pensar en la globalidad y más que en lo tuyo, porque es que si no, y al final también lo que se necesita en una orquesta. Y te da un poco también la humildad de, por ejemplo, por mucho que tú estés estudiando, estás a mitad de cuarto grado medio, digamos que llevas tocando la trompa ya 8 años, ¿no? Y ya estás tocando primero de Strauss. Ya te piensas que eres un mega profesional. Pero a lo mejor llega un señor de la banda que no es profesional, que es amateur, pero te dice cosas y puedes aprender de una persona que tiene menos formación musical que tú, pero tiene mucha más experiencia. Entonces también te hace un poco el aprender a tener humildad y aprender de todos tus compañeros, ¿sabes? Y yo creo que eso se puede aplicar mucho luego en la vida profesional. Y claro, luego lo bueno que hay aquí es que luego tienes orquestas jóvenes que a partir de los 16 años puedes ir y ahí ya te hablan de Beethoven y te hablan de otras cosas. Y es decir, es que ahora parece también que tienes que tener 15 años y tienes que estar tocando ya novena de Mahler, perfecto, y en el Festival de Lucerna. Y bueno, pues sí, quien pueda, pero no es obligatorio, hay tiempo. Las cosas llevan su tiempo y su porcentaje, ¿sabes? No. Entonces yo creo, en resumen, creo que hay más ventajas que desventajas de ser de una banda, la verdad. Claro, claro, muy bien, entiendo. Mm. Bueno, tú estás en una banda, tocas en tu banda, empiezas a ir al conservatorio, tomas clases con Maxi Rodríguez. ¿En qué momento dices, me gustó la trompa, me gusta el corno, quiero perseguir una carrera de cornista? Yo recuerdo que en alguna época tú me comentaste que habías estudiado, que querías estudiar física. Sí, bueno, estudié una ingeniería un tiempo. Ah, eso. Eh, a ver, por un lado, como te digo, tenía referentes de gente que me enseñaba que se podía, con sacrificio, por supuesto, y con mucho esfuerzo, se podía llegar a vivir de la música. Entonces, para mí era una, una posibilidad clara, ¿no? Decir, bueno, de estos, si lo haces bien, se puede llegar a vivir. No era algo descabellado. Pero es verdad que a mí me gusta mucho la ciencia y me gustaba, y bueno, pues se me daban bien los estudios y también me planteé hacer una ingeniería. Seguí con la música, pues ¿por qué? Pues porque disfrutaba mucho, como te digo, en la banda yo disfrutaba mucho de lo que hacía y disfrutaba mucho con mis compañeros. Digo, bueno, esto, además de que disfruto, además se me da bien, porque tenía la suerte de que se me daba algo bien, ¿no? Y entonces, cuando acabé tanto el bachiller y entré en la universidad y en el grado superior, que sería lo equivalente al bachelor, bueno, pues sí que le di un poco de prioridad a la trompa, porque sí que hice digamos, el primero de bachelor, sí que lo hice completo, y en la universidad solo hice la mitad de los créditos. Y estuve así año y medio. Y para mí eso fue el punto de inflexión claro, que fue que me invitaron a tocar con la Joven Orquesta de Castellón la Sinfonía Alpina. Me invitó un compañero y amigo nuestro, que es Cristian Palau, Ujú. y que él de hecho, yo estaba estudiando ingeniería mecánica y él estaba estudiando ingeniería informática de sistemas. Entonces, yo recuerdo un ensayo, no sé si era un ensayo general o cuando era a punto antes de tocar la Sinfonía Alpina,
que nos giramos y nos miramos uno a otro como diciendo, no volvemos a la universidad, ¿verdad? Y dijimos, no, no, y ni volvimos ya, o sea, ni siquiera volvimos, o sea, dijimos hasta aquí, ¿sabes? Porque, bueno, porque por la sinfonía que era, porque era lo más cercano porque era un nivel ya muy alto, lo de la orquesta, ¿no? El de esa orquesta. Entonces, lo que sentimos en ese momento y las vivencias que tuvimos, bueno, la experiencia nos hizo totalmente decantarnos a los dos por la trompa. Y sin más. Pero bueno. Y Bueno, básicamente luego, claro, es que nunca puedes estar seguro de si, a qué me dedico, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco con la experiencia y si ese fue el primer paso de decir, bueno, voy a por la trompa a tope, lo que ya me hizo estarme completamente seguro es, por ejemplo, el hecho de pertenecer luego a orquestas jóvenes, como la Joven Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana, y luego, por supuesto, cuando ya entré en la Gustav Mahler y en la Holstein, EUYO y este tipo de orquestas. Ahí es cuando de verdad te das cuenta de si quieres eso y si no sé cómo decirlo, como si vas a meter todo tu esfuerzo en eso, ¿no? Porque puede que llegues a ese tipo de experiencias y no te llenen tanto. Y a mí en ese caso, cada una que hacía me reforzaba más en mi decisión de querer seguir ahí. Y luego, por ejemplo, por lo que te comentaba antes, Dani, cosas que a mí me podían haber faltado de lo que aprendí en la banda, pues las aprendí también muy pronto y muy joven en las jóvenes orquestas, ¿sabes? Porque, claro, tienes ya el repertorio es diferente, tienes directores de alto nivel que ya tienen otro nivel de exigencia en cuanto tanto a sonido como fraseo y ese tipo de cosas, pero para mí fue más fácil, a lo mejor creo que fue más fácil de lo que hubiera sido porque ya tenía la experiencia de lo que es tocar en grupo y tocar en conjunto, ¿no? Entonces, vamos, si te digo que hay dos pilares que yo ahora pueda dedicarme a esto, es por un lado el empezar en la banda y dos, eh, el haber entrado en ese tipo de orquestas, el haber sido miembro de ese tipo de orquestas y sobre todo, obviamente, la Gustav Mahler. ayer hablábamos precisamente eso con Alberto. Nos comentaba Mm, muchísimo de las experiencias en las jóvenes orquestas, lo importante y lo fundamental que fue para él en su proceso de formación. mm. Ya vemos que pues, tiene una trayectoria importante y que la orquesta joven fue fundamental para él en esa formación. Eh, ¿Cuál fue tu primera orquesta joven en la que estuviste tocando? La primera fue la de la orquesta de Castellón, la Joven Orquesta de Castellón, la ¿Y primera orquesta en la que fui. sentiste algún impacto saliendo de la banda yendo a la orquesta? Es que en mi banda se tocaba muy bien. Entonces, aunque se tocara de verdad, teníamos y tenemos un director magnífico que no deja que las sonoridades se rompan y cuida mucho los timbres, la afinación, el ir todos, la articulación, que todo se toca, se trabaja a un nivel casi profesional. Entonces, obviamente una banda no suena como una orquesta, pero es que no tiene que sonar como una orquesta. Una banda tiene que sonar a banda, ¿no? Entonces, Mm. eso, noté la diferencia, pues eso, el tocar sobre todo la sinfonía alpina el decir, ¿esto qué es? O sea, vamos, es que lo recuerdo y no se me ponen los pelos de punta con esa sinfonía. Pero es que yo creo que eso nos pasaría a cualquiera cada vez que la toques, porque es una barbaridad. Entonces, claro, sí, recuerdo con mucho cariño ese momento, pero, por ejemplo, tengo recuerdos también muy buenos de mi primer encuentro en la Honda. Y luego, como te decía, lo que más me ha marcado ha sido la Gustav Mahler, desde luego. Porque por el tipo de directores, por el tipo de repertorio, por las salas en las que se toca y por un poco por la historia de la orquesta, ¿no? Por el saber por quién fue fundada, quién ha estado ahí, como, entre comillas, que quieres estar a la altura de lo que representa la orquesta, ¿no? Entonces te pones todos se pone un nivel de exigencia cuando están ahí que hace que el resultado luego sea, vamos, más que profesional, es un resultado altísimo. El nivel es un nivel altísimo. Vale, la dinámica de estas orquestas jóvenes, las primeras sobre todo en España, es también como las otras, hay que hacer audiciones y estar manteniéndose presentando audiciones. Sí, 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 tienes que hacer audiciones. Ahora no sé cómo funciona la joven orquesta de aquí de Valencia, pero antes creo que era bianualmente, pero la joven orquesta nacional de España sí que tienes que hacer todos los años la prueba.
Y luego, pues, según cómo quedes en la lista, pues te van llamando a proyectos. Te van, por orden de lista, básicamente, te van llamando a los proyectos del año. Ah, Y bueno. luego el funcionamiento supongo que será en todos los lados, en todos los sitios igual. Hay una persona que te hace un coach que te prepara la sección y luego ya tiene los ensayos tutis, a lo mejor con un asistente, depende del director, con un asistente y luego ya con el director principal. Ah, sí, pues más o menos es igual en todos lados. Y por ejemplo, en la Male recuerdo también con mucho cariño a quien preparaba luego, al margen de quien preparaba la sección de trompas, que era Calervo, recuerdo a Martín Baeza, que era el que preparaba luego un poco la sección de metal entera, completa. Ujú, Y decía muchas cosas de las que a mí me habían enseñado con 9 años ya en la banda, ¿sabes? Y decir, ujú. aquí están, o sea, de cómo funciona o cómo debería funcionar la sección, de cómo debes, entre comillas, tratar a tus compañeros, cómo debe ser el comportamiento en un ensayo. Muchas cosas eh, era como, pero si esto ya lo debemos saber todos, no, pues por desgracia no todo el mundo lo sabía. De los españoles Claro. casi todos, pero habían algunos que tocaban muy bien el instrumento, pero esa era su primera experiencia. Que también vaya primera experiencia, ¿no? Mm, ¿Sabes? Ir ahí. Pero había gente en esa situación, ¿sabes? claro, entiendo. Hablando un poco de las audiciones, una de las cosas que nosotros, pues, todos sus compañeros en Maastricht admirábamos mucho de ti era siempre esa resiliencia, audiciones de orquestas jóvenes, de todos, siempre estabas moviéndote en función a las audiciones, a presentar pruebas constantemente. Cuéntame un poco cómo era tu proceso de preparación mental, cómo ibas afrontando las audiciones y cómo fue ese proceso de aprendizaje de tu primera audición hasta que la ganaste. A ver, hacer audiciones es algo muy, muy duro, muy complicado y muy duro para todos. Entonces, eh, no sé cómo decirlo. A ver, es verdad que yo cuando sobre todo en mi último año en Maastricht, es cuando más audiciones hice. Los primeros 2 años no hice muchas porque tampoco estaba demasiado centrado en eso. Estaba centrado en mejorar, ¿no? Digamos, como que aún no me veía del todo preparado. Y luego hice alguna más el segundo año, que era mi primer año de máster. Hice alguna audición y ahí es cuando me di cuenta de que lo estaba preparando mal, ¿no? Y el tercer año me dediqué a hacer audiciones. Entonces es cuando más hice. ¿Cómo lo afrontaba? Pues para mí las audiciones son, eran y son como parte del proceso de aprendizaje. Eh, para mí es un proceso que muchas veces es muy injusto, porque tienes que mostrar en 2 minutos como todo lo que vales, o en 3 minutos, y eso es muy complicado y hay muchísimos factores que influyen en eso, ¿no? Entonces, yo los afrontaba eso como parte del proceso, porque a hacer audiciones se aprende para mí haciendo audiciones. O sea, claro, puede haber alguien que tenga, no sé, algún superdotado en ese sentido a la hora con el pánico escénico y con tal gestión de sus emociones, que se sienta como un caso en el escenario o cuando lo están juzgando. Pero lo normal es que no sea así. Lo normal es que todos nos ponemos nerviosos, todos sufrimos el rato de antes, los días de antes, nos genera estrés. Entonces, yo creo que la mejor manera de aprender es un poco conocerte a ti mismo y saber cómo respondes en esa situación. Y para eso no hay mejor manera que hacer audiciones, ¿no? Porque yo, por ejemplo, también tuve un defecto en mi formación aquí en España, que es que hice muy pocas, no audiciones, sino recitales, ¿no? Aquí hacemos 4 años de grado elemental, 6 años de grado medio y 4 de superior. Pues en los años de medio solo hice uno, que fue el recital final de grado medio, y en los años de superior solo hice uno, que fue el recital de final de superior. Entonces, digamos que en 10 años de enseñanza, cuando yo llegué a Holanda, había hecho dos oficiales, dos audiciones oficiales. Entonces, claro, pues es difícil saber cómo vas a responder ante una audición de orquesta cuando casi no te has puesto en la situación, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el proceso, o sea, que sea parte del proceso de aprendizaje, ¿no? El hacer audiciones. Eh, También es una manera de motivarte, ¿no? Porque al final, cuando eres estudiante sobre todo, pasas muchas horas estudiando en un aula
muchas horas encerrado, para, entre comillas, para nada, para tocar una vez cada 2 semanas, a lo mejor para el público o mucho menos. Entonces, es una manera de ponerte una meta, de decir, bueno, en 3 semanas tengo una audición, pues voy a estudiar y voy a mejorar esto, esto y esto. ¿Sabes? Es una manera de seguir progresando y de tener poco a poco pequeñas metas para seguir avanzando. Sí, bueno, es que es eso, es que ya te digo, para mí es un proceso bastante injusto el de la audición. Vale. Hablas de los nervios. ¿Tienes o tenías algún ritual para manejar los nervios? ¿Algunos consejos que nos puedas dar? ¿Cómo manejas tú esa parte del pánico escénico? Ahí va. Espera, que oigo muchos ruidos. A ver, la gestión de los nervios es algo en lo que estoy todavía trabajando. No es algo que... A ver, hay quien puede tener un poco más de facilidad o se conoce un poco más, pero yo creo que es un proceso largo, ¿no? Y es un proceso que hay que trabajar día a día, digamos. O sea, no vale con 2 días antes de la audición decir voy a hacer técnicas de relajación y va a estar bien, porque lo más seguro es que no esté bien. No, es un proceso muy largo. Y que hay que hacerlo parte del estudio o parte de la rutina diaria, digamos. Eh, a ver, yo por ejemplo, ahora he cambiado un poco la manera, ¿no? Pero cuando era estudiante, allí en Holanda, sí que me ayudó mucho a la hora de gestionar un poco los nervios el tener un poco de confianza en ti mismo. Y hay diferentes maneras de tenerla o de ganarla poco a poco. Y una de las que más me ayudó a mí fue grabarme. Porque todos cuando terminamos de tocar decimos, vaya desastre, esto... tocas un segundo de Strauss, terminas y dices, vaya, esto no hay por dónde cogerlo. Pero si lo grabas y luego lo escuchas con fríamente, obviamente hay errores y hay cosas que corregir, pero te puedes dar cuenta que el global no está tan mal como puedes pensar en un inicio, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudó mucho. Y yo creo que ahora, por ejemplo, lo que he cambiado en ese sentido es el fijarme metas realistas, ¿no? O sea, si tú te fijas una meta que no es realista, va a disminuir tu confianza en ti mismo, porque va a ser muy difícil que la cumplas. Entonces, cuando no la cumplas, vas a decir, no he llegado, no lo he conseguido, no he podido. Entonces, si tú te pones metas realistas, eh, es más fácil que tú acabes con un alto grado de satisfacción, la experiencia, digamos. Es decir, tú no puedes, o sea, el ir a una audición con la idea de decir, la tengo que ganar o la voy a ganar, es un error ya de entrada, porque es que ni siquiera está en tus manos ganarla, ni siquiera haciendo tu mejor nivel está en tus manos ganarla, porque puede haber otro que la haga mejor que tú. O al final la música es algo que es un intangible, no es dos más dos. A lo mejor al jurado le gusta más el sonido de otra persona, aunque haya hecho más fallos que tú. Entonces, el tener esa idea, esas metas de, por ejemplo, quiero ser el mejor del mundo. ¿Qué es el mejor del mundo? O sea, no existe el mejor del mundo. Quiero ganar la audición, no está en tu mano, porque lo normal no es ganar la audición, lo normal es perder las audiciones. Lo anormal es ganarla, porque se presentan 60 personas y lo gana uno. Los otros 59 no son unos fracasados, ¿sabes? O sea, eso por un lado. Y entonces, digamos, ¿qué me planteo ahora? Pues decirme, al menos pienso 3 cosas que yo quiero mostrar en una audición o en un recital incluso cuando tengo algún concierto con la orquesta muy comprometido. Es decir, yo en esta música, ¿qué cosas de mi manera de tocar puedo mostrar? Pues puedo mostrar los colores que tengo que puedo sacar con el sonido, puedo mostrar pues el rango dinámico, mi fraseo, mi articulación, no sé, ponerte 4 cosas que sí que esté en tu mano hacerlo lo mejor posible. Entonces, tú cuando estás pensando en positivo, digamos, y en querer hacer algo que está en tu mano, no estás perdiendo el tiempo y la energía en decir, he fallado una nota, ya no soy el mejor. Porque ese tipo de pensamientos creo que no ayudan nada. Luego, en cuanto a lo que te decía de implementarlo en el estudio, tal vez. Yo estoy aprendiendo ahora a estudiar más concentrado. Digamos que hay que conseguir estudiar lo más relajado posible en cuanto al cuerpo de tensiones, no, hay que chequear los puntos de tensión que son manos, pies, rodillas, la cintura,
hombros, incluso los ojos y la mandíbula, ¿no? Hay que, antes de estudiar, intentar estar con la máxima relajación en el cuerpo posible. Hay 1000 maneras, la gente que puede hacer meditación, hay gente que puede hacer yoga, no lo sé, hay 1000 y cada uno tiene que hacer lo que le sirva. Luego está también el tipo este de relajación que se llama método Jacobson, el de hacer tensión y distensión de los músculos. No sé exactamente cómo se llama, pero vamos, es bastante... Yo conozco gente que lo hace y le funciona bastante bien. Eso por un lado, tienes que estar relajado. Y por otro lado, tienes que intentar estar concentrado. Y hay que saber que es muy difícil llegar a estar más de 20 minutos concentrados en algo, ¿vale? Eso en condiciones ideales. Y lo normal lo que hacemos todos es, me pongo a estudiar 3 horas y estoy 3 horas estudiando y al final se me va la cabeza a las nubes, estoy tocando por tocar un poco. Y eso nos pasa y nos ha pasado a todos. Entonces, eso lo que enseña a nuestro cuerpo es a tocar desconcentrado. Y si tocamos con tensión, estamos enseñando a nuestro cuerpo a tocar con tensión. Y en el momento de la audición, del recital o lo que sea, cuando tú tienes una situación de estrés, el cuerpo va a ir a lo que él sabe, a lo que hace siempre, que es tensión y desconcentrado. Entonces hay que hacerlo, hay que intentar cambiar esa dinámica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo conseguir estar concentrado? Pues cuando notes que estás desconcentrado, simplemente paras, cerramos un poco los ojos y hacemos unas cuantas respiraciones profundas e intentamos simplemente conectar con nuestra respiración. Lo que se llama dejar la mente en blanco muchas veces es simplemente que tú conectes y sientas tu respiración. Entonces, haces eso durante 1 minuto y ya estás en condiciones para continuar 5, 10, 20 minutos, no lo sé, pero cada vez que pase eso, intentar concentrarnos, ¿no? Cada vez que perdamos la concentración, como parar y el máximo tiempo que estamos estudiando que sea concentrado, por ejemplo. Y luego también, de verdad, es tener un poco la tranquilidad de que el ponernos nerviosos es algo que nos pasa a todos y les pasa a todos, por mucho que sean el nombre que quieres decir. Por unos motivos o por otros, pero todo el mundo tiene que gestionar sus nervios y que las reacciones que hay en nuestro cuerpo son normales porque un concierto comprometido, un recital, una audición, es una situación de estrés para nuestro cuerpo y él reacciona así como si tuviera delante, entre comillas, un león, ¿vale? Es decir, es una situación que el cuerpo no está cómodo, entonces él tiene ciertas reacciones que son normales y nos pasan a todos. Hay que, no, por un lado, no negarlas. Si estás nervioso, decir, no estoy nervioso, porque el cuerpo te dice, sí, estás muy nervioso. Entonces él como que aún te envía más señales de que estás nervioso. Eso por un lado, no negarlas para saber reconocerlas y combatirlas de alguna manera. Excelente, excelente, Pedro, qué valiosos consejos nos das. Cambiando un poco de tema, metiéndonos un poco con la coyuntura global en este momento, eres solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. De pronto nos interesaría saber cómo están afrontando ustedes este momento, qué tipo de actividades llevan, están tocando, están mandando videos, que eso se está haciendo mucho ahora. ¿Qué opinas de lo que se está viviendo ahora? ¿Cómo orquestas los están manejando? Pues es una situación bastante complicada para todos, en general, y claro, para las orquestas también, porque además nosotros tenemos el problema de que no vemos el horizonte de cuándo vamos a poder volver a hacer lo que hacemos, que es el tocar en público, ¿sabes? O sea, porque claro, ahora aquí en España, a lo mejor dentro de un mes la gente ya puede salir a la calle, pero no van a dejar que hayan concentraciones de gente. Es decir, es imposible a corto plazo yo pensar en que voy a volver a hacer un concierto en el Auditorio Nacional para 1.800 personas. Eso no entra dentro de los planes de ningún gobierno. Entonces, claro, es duro cómo se gestiona eso. Y claro, ahora hay un montón de iniciativas, no solo de mi orquesta, sino de muchas otras orquestas. Todas están teniendo algún tipo de iniciativa y yo creo que todas son muy bienvenidas. Porque en general todas tienen un alto grado de calidad y también, por otro lado, muestran un poco el lado humano de la gente, porque también hay o abonados o gente que sí que nos sigue en las redes sociales que solo te conoce de verte en el concierto así, tú eres una personita así, sentado en el escenario, ¿no? Y así, si, haciendo algún tipo de vídeo
cosas así más personales, pues claro, pues pueden llegar un poco a empatizar más contigo, ¿no? Y ver que detrás del frac y detrás del instrumento hay una persona que está sufriendo igual que ellos, ¿no? Entonces, vamos, yo estoy muy a favor de todo lo que se está haciendo. Es cierto que es posible que se esté un poco, estamos sobresaturados ahora de oferta cultural, ¿no? Porque no solo, por ejemplo, Filarmónica de Berlín ha puesto, está el Digital Concert Hall, está en abierto, el Teatro Real de España también, la página web está ofreciendo todas las óperas, la ópera de Nueva York igual, hace una al día, o sea, hay tantísima oferta cultural de orquestas de primer nivel que tienen desde años un archivo digital, que es muy difícil competir contra eso. Entonces, bueno, pues cualquier iniciativa es bienvenida. Eso por un lado. Y claro, ahora el problema que tenemos en la música y en todos los lados es que vivimos en la época de la inmediatez, ¿no? Queremos leer el resumen de un discurso de 3 horas, lo queremos leer en un tuit. Queremos ver un vídeo que no dure más de un minuto porque si no ya me pierdo otra cosa que está pasando. Queremos ver 7 series en una tarde. Entonces vivimos así la inmediatez y eso creo que sí que puede ser un problema a la hora de hacer contenido de calidad de las orquestas. Pero bueno, yo creo que todo lo que se haga es bienvenido. Y eso. Pero en general creo que la sociedad también a veces frivolizamos un poco con lo que está pasando y nos mostramos muy festivos. Y en realidad esto es un drama en general, porque, quiero decir, estamos 5 semanas aquí ya encerrados en casa sin poder salir, con mucha gente enferma y claro, hay que hacer cosas para que la gente, entre comillas, se entretenga y que pase el rato, pero sin frivolizar, ¿sabes? Sin frivolizar porque los músicos que en este caso somos los encargados a veces de grabar estas cosas también podemos estar pasando por situaciones complicadas, ¿no? Y es lo que hablábamos antes, es que es perfectamente normal estar más motivado unos días que otros, es perfectamente normal que un día te levantes y no tengas ganas de nada, igual que al día siguiente puedes levantarte y estar a tope, ¿no? Entonces, pero vamos, lo que en resumen a mí me parece muy bien todo lo que se haga ahora, bienvenido, siempre que sea de calidad y se están haciendo cosas de calidad. Porque, por ejemplo, nosotros estamos ahora haciendo una serie de vídeos como preparando un programa, ¿no? Estamos digamos, cómo afrontaría yo la preparación de una sinfonía X. Puede ser la cuarta de Mahler, puede ser la tercera de Beethoven, algo así. Entonces me parece algo bastante interesante puede ser bastante interesante para la audiencia, si se hace bien, claro. Eso por un lado. Y por otro, creo que de verdad lo importante no es tanto lo que se haga ahora, porque si quiere música la gente tiene música. Creo que lo importante es cómo salimos de esta y que se haga una buena estrategia para que cuando la gente pueda salir de casa existan las orquestas, sigan, es decir, que los políticos no quiten la financiación, que tampoco las entidades privadas, que no se vaya la financiación y que se permita a las orquestas seguir existiendo, porque lo que de verdad queremos todos es yo tocar y la gente escuchar en directo en los conciertos. Entonces, creo que lo importante en realidad es eso, ¿sabes? Claro, claro, bravísimo. Mm. Bueno, Pedro, hemos llegado al final del cuestionario. Antes de finalizar, ¿alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera? ¿Algo que se me haya quedado por fuera? Pues sí, la verdad es que me gustaría mucho que me preguntaras cuándo vuelvo a Colombia. ¿Cuándo vuelves a Colombia? En base a eso tenemos una pregunta que nos dejaron en Instagram. ¡Hombre! Kevin nos pregunta, déjame, ya la leo. Vale, vale. Qué nos había preguntado? ¿Qué nos recomiendas comer en Colombia? ¿Qué no o qué sí? ¿Qué nos recomiendas? Tú sabes el nombre de la fruta que no recomiendo comer. Todas. Ese recomiendo día fueron comer todas. recomiendo comer todas, pero de una en una, de día en día, no comerlas todas de golpe, que los resultados no son los esperados. Nada, es broma, pero por supuesto yo estaría encantado de volver, o a ver cuándo se puede volver a hacer algo así, porque me parece que vamos a tardar bastante en poder hacer viajes así tan largos, también por trabajo y por placer en general. Y solo me Claro. gustaría un poco decir a la gente que me puede estar viendo en este vídeo, sobre todo a la gente de allí, de Sudamérica, de Colombia, eh,
simplemente darles un mensaje un poco de ánimo y de que seguir así, que yo creo que estáis muy bien, o sea, seguir así en el tema musical, que yo lo que vi es que se va por muy buen camino. Eh, Veo que el nivel es cada vez más alto y creo que tenéis en gente como tú, como Gabriel, Indira, Diego, Walter, gente que os apoyéis entre vosotros y que intentéis con paciencia y eso, de apoyo, implementar vuestra experiencia, la que habéis podido aprender en los que habéis podido salir al extranjero y este tipo de cosas. O sea que mucho ánimo y que seguro que hacéis ahí una escuela de cornos en Colombia increíble, que ya la hay, pero más increíble aún. Excelente, muchísimas gracias, Pedro. Entonces ahora vamos a pasar con Diego, que nos va a moderar las preguntas. Diego, ¿tenemos alguna pregunta? Pedro, muchas gracias. Muchas Hola, gracias Diego. por todos tus aportes. Te pregunta Charik Andrea Laguna Vanegas. Si tuvieras la oportunidad de arrepentirte de haber tocado corno, ¿lo harías? En absoluto. No. No hay más. Sin paliativos, no. No, porque, Walter, perdón, tienes... porque además, es decir, yo estoy muy contento tocando corno, también toco el piano, tengo estudios de piano, pero lo bueno que tenemos es que si a ti te gusta el clarinete, además del corno, pues puedes estudiar luego, al margen puedes tocar más instrumentos, ya por puro hobby, es decir, que toques uno o que vivas de uno no quiere decir que toques otros, así que bajo ningún concepto me arrepiento. Si me gustara otro, no tengo ningún problema en cogerlo y aprenderlo. Así que espero que tú tampoco te arrepientas y ánimo. Walter, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias Diego. Bueno, Pedro, muchas Hola, gracias. Walter. Agradecerte enormemente por estar aquí con nosotros y compartir todas tus vivencias y tus conocimientos. Justo leía la pregunta de mi compañera y quise preguntarte cómo concibe Pedro el corno. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Pedro sobre el corno? Porque sabía que la respuesta anterior iba a ser un no tajante. Es, es que no sé cómo decirlo. O sea, no es una respuesta en plan, ¿cómo lo veo como abstracto? No sé, me parece. ¿Cómo lo sientes, Te no? puedo decir lo que me gusta del instrumento, ¿no? Me gusta, pues, que es un instrumento en el que se pueden obtener muchos colores. Creo que, desde luego, el que más colores puede sacar de la familia del metal y casi que del viento, ¿sabes? Porque, en general, es que eso, al final, cuando estás en una orquesta participas de la sección de metal, participas de la sección de viento, participas reforzando la sección de cuerda a veces. Entonces es para mí el instrumento más versátil que puede existir. Me parece, además de, por supuesto, el más difícil, que eso estamos todos de acuerdo en que es, eh, también el más bonito, por eso, por la versatilidad que tiene y por el sonido que se puede llegar a obtener. Y luego ya cómo lo concibo yo, eso en general, ¿no? Pero cómo lo concibo yo en el plano personal es que es una parte de mí. Es que es casi una parte mía. Es que muchas veces me veo tocando y me siento como raro. Digo, es que es un trozo, tantos años. Claro, yo empecé con la trompa con 7 años, entonces llevo 23 años tocando la trompa. Al final es lo que más he hecho en mi vida. El tiempo que más he invertido en mi vida ha sido eso y es ya completamente una parte de mí. Y por eso sí, creo que soy tan afortunado de poder ganarme la vida haciendo algo que me gusta tanto. Entonces, no sé si te he respondido. Gracias, gracias Pedro. Te pregunta Daniel Esteban Sánchez. ¿Cómo te preparas para una audición? Pues muchas gracias por la pregunta, porque sí que eso es muy interesante y viene un poco al hilo de lo que decía antes, ¿no? Me preparo para la audición primeramente con motivación, ¿no? Tienes que estar motivado y tienes que hacerla convencido de que la quieres hacer, digamos. Es decir,
que no sea una obligación, no presentarse audiciones porque como todo el mundo lo hace o porque claro, a veces hay necesidad ya y hay que comer, ¿no? Pero plantearlo desde el lado de que sea que lo quieres hacer por mejorar, ¿no? Eso empezando desde ahí. Entonces, porque presentarte a un sitio donde, por ejemplo, tú no quieres ir a tocar, el fracaso es completo ya, porque a la hora de la verdad tú nunca vas a dar tu 100%, porque automáticamente, a la hora de la verdad, el cuerpo, o sea, tú como no lo quieres, no vas a dar tu 100%. Y eso se nota, eso se transmite, ¿vale? Tienes que estar completamente convencido de que lo haces. Luego, ¿cómo lo hago? Pues intento ser muy, 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 ¿cómo se dice? Efectivo, ¿no? Cuando estudio. Porque ahora, por ejemplo, yo sigo haciendo audiciones todavía, ¿no? Entonces, voy aplicándome las cosas de las que estoy hablando, las voy aplicando poco a poco. Entonces, tengo que ser muy concreto en el tiempo de estudio porque los músicos profesionales, lo sabréis, no tenemos todo el tiempo para estudiar que necesitas, ¿no? Entonces, lo que prima es la eficiencia. Es decir, estudiar muy concentrado, como os decía, muy relajado, ir un poco al grano del qué quieres y cómo lo quieres. El qué quieres, es decir, cómo quieres tocar algo, podemos utilizar visualizaciones, podemos utilizar, no sé, cada uno tiene su manera, pero es decir, tener muy claro cómo quieres tocar un concierto o un determinado solo, y luego tienes que tener, para mantener la motivación, un cómo, que es un proceso, es decir, bueno, pues voy a estudiar primero con afinador, después voy a mirar este fraseo, después una serie de pasos que puedas seguir y puedas cumplir para que tu motivación siga adelante. Yendo más al grano, pues es verdad que lo difícil también de una audición no es solo cuántas horas has invertido en prepararla, sino en qué forma llegamos, porque en ese sentido somos un poco como deportistas de élite nosotros. Si tú el día de antes de una audición estudias 7 horas, el día de la audición vas a estar cansado y no vas a dar tu mejor nivel. Entonces hay que conocerse muy bien y aprender a llegar en el punto de forma mejor posible a la audición, ¿no? Y luego como preparación mental, pues eso simplemente el ponerme una meta realista. Es decir, no, yo esto, y no es quiero tocar bien, porque quiero tocar bien es muy relativo y nunca nos vamos a estar satisfechos, ¿no? Es decir, quiero mostrar esto, esto y esto, y ir a por ello. Entonces, por un lado, te ayuda a mantener la motivación durante el proceso y te ayuda a mantener la concentración durante el momento concreto de la audición. Y lo que sí que os recomiendo a todos, y me lo recomiendo a mí, que lo hago sobre todo cuando estudio para audiciones, o sea, ese error ya lo cometía, pero ya no lo cometo, que es que de normal lo que hacemos es estudiar, si estudiamos 3 horas, estudiamos 2 horas técnica, 1 hora, o sea, 2 horas técnica, media hora a lo mejor el concierto y otra media hora los solos. Y al final lo que pasa es que tocamos muy, muy bien los ejercicios de técnica y no tan bien ni los conciertos ni los solos. Porque a lo que estamos dedicando todo nuestro tiempo es a los ejercicios de técnica. Y yo creo que debe ser al revés. Claro, hay que calentar y hay que hacer ciertos ejercicios técnicos, pero hay que tocar mucho, mucho, mucho los conciertos y los solos. Y hay que aprender también a una cosa, que es a no parar cada vez que hacemos un error. Porque eso lo que nos va a crear es la rutina de bloquearnos en cuanto llegamos a un error. Entonces, hay que educar también al cuerpo y a la mente a que después del error, a dar el 100% después del error. Y eso se hace también cuando estudias, hacer rondas largas y no parar al mínimo error. Luego, claro, volvemos y rectificamos, pero hay que aprender a ese tipo de cosas. Muchas gracias, Pedro. Te pregunta Edson González Yepes. Quiero saber cómo es el movimiento de la música de cámara en España, si existen muchos grupos o pocos, y cómo circulan si circulan con frecuencia en el medio musical. Pues, a ver, hay muchos grupos de cámara, pero es un sector un poco complicado el de la música de cámara, porque aunque hay circuitos donde se puede ir a tocar, eh, es difícil acceder a ellos si no eres ya músico profesional, ¿no? O sea, a lo que quiero decir es muy complicado vivir solo de la música de cámara.
el 95% de los grupos de cámara que existen en España son gente que son o profesores de conservatorio o músicos de orquesta o tienen su trabajo principal por otro lado y luego se dedican a la música de cámara. Es muy complicado el vivir de la música de cámara y de hecho creo que de España solo el Spanish Brass es el único grupo que puede vivir de la música de cámara y porque hace muchas giras internacionales, claro, llevan toda la vida trabajando en ello y han invertido mucho tiempo y muchos medios en poder conseguirlo. Pero vamos, yo creo que es algo muy, muy complicado. O sea, existe movimiento, pero siempre son, los grandes ciclos de música de cámara son parte de la programación de las grandes orquestas. Es decir, existe el ciclo satélites que está dentro del ciclo de cámara de la Orquesta Nacional de España y es para gente de la Orquesta Nacional de España. Existe en mi orquesta existe el ciclo de solistas de la ORCAM, que es un ciclo de música de cámara para músicos de mi orquesta. Claro que luego hay un montón de fundaciones y de otras salas que programan, pero es muy complicado acceder ahí a ellas si no partes de una base profesional. Y es una pena, la verdad, porque nos perdemos mucho de músicos que no tienen trabajos y tienen grupos geniales, pero no tienen la oportunidad, la verdad. Gracias. Te pregunta Johan Eduardo Osorio, desde tu perspectiva, ¿cómo estudias y cómo crees que las personas deben estudiar en una semana o en un día? Creo que te Bueno, toca repetir sí, un creo que es poco. un poco lo que he comentado antes. Es decir, básicamente hay que hacerlo lo más concentrado posible y por ejemplo, con un ejemplo concreto. Si hay que estudiar Mozart o Strauss, siempre, 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 el 97% de las veces que lo estudies, con partitura y pendiente de ella para respetar articulaciones, para respetar respiraciones y siempre con metrónomo para no hacer errores. Y una de las veces que lo hagas al día, lo haces de memoria. Porque luego yo siempre sí que recomiendo tocar de memoria, ¿no? Pero lo más concentrado posible y lo más eficientemente posible. No tocar por tocar, no tocar ejercicio de técnica por tocar, no tocar un concierto por tocarlo, no. Cuando lo hagamos lo hacemos conscientemente. Y claro, luego de cómo lo recomiendo, pues es que depende mucho de cómo. Yo ahora tengo más tiempo porque tampoco tengo que trabajar, claro, no estoy trabajando. Pero un día a día de la orquesta, pues depende de la programación, porque en mi orquesta, por ejemplo, trabajamos tanto concierto sinfónico como en teatro, ¿no? Como en foso. Y a veces tenemos doble programa al día. Entonces te quedan muy pocas horas para poder estudiar. Porque también hay que respetar los descansos, porque no hacemos nada si estudiamos y nos cansamos y no estamos en condiciones físicas óptimas, ¿no? Entonces, no sé, es decir, hay que estudiar técnica, sí, pero con conocimiento y hay que dedicarle tiempo a lo que de verdad importa, que son los conciertos y los solos, si preparamos una audición o si preparamos un concurso, pues los conciertos en concreto. Muchas gracias. Juan Sebastián Bautista te pregunta, ¿cuál es la nota más alta y cuál es la nota más baja que puedes tocar? Jolín. Pues la nota más grave, a veces me sale el do, el do que ni existe, el do este contragrave, no sé cómo sea. A veces suena un poco, suena ahí una pedorreta. Y nota aguda, llego al do hasta el re, llego bien, pero 2 veces a la semana puedo tocar un mi. Bueno, no, 2 veces a la semana puedo tocar un mi bemol y una vez al trimestre puedo tocar un mi. No llego más agudo. Gracias. Te pregunta Alberto. No, te pregunta, perdón, Johan Eduardo. Mi pregunta va en la forma de cómo abordar la técnica. Bueno, sí, vale, sí. Muchas gracias. Es muy, muy, muy interesante la puntualización. Vale, ¿cómo abordar la técnica? Yo creo que no hay una manera correcta o incorrecta de hacer las cosas. Creo que
Es decir, el estudio debe ser, el estudiante debe ser muy... Lo supero. Sí, cuidado, que si no se me colaba ahí un micro. El estudiante debe ser muy inteligente, ¿no? Y hay que conocer cuanto más profesores mejor, cuanto más ejercicio de técnica mejor, cuantas más cosas mejor. Pero ¿cómo lo enfocaría yo? Haz los ejercicios, haz los tuyos. Encuéntrales la utilidad, ¿sabes? No porque yo te diga que este ejercicio va bien para esto, lo tienes que hacer sin más. No, tú coge el ejercicio, estúdialo e intenta hacerlo tuyo, sacarle tu propia utilidad y encontrar en qué te beneficia y qué puedes sacar de ese ejercicio, ¿no? Así afrontaría yo la técnica, cualquiera. Me da igual que yo hago los ejercicios de la técnica de Sanders, pero también hago ejercicios de Barry Towell, hago a veces el Farkas, ciertos ejercicios de ciertas partes del Farkas, hago ejercicios de Daniel Burg, hago otros ejercicios de mi profesor de Maxi Santos, y luego ejercicios que puedo ir creando yo, porque al final con la serie armónica, pues las posibilidades son todas, ¿no? Tampoco hay secreto ahí. Entonces, yo lo que recomiendo a la hora de estudiar la técnica es eso, es entender el ejercicio y hacerlo, sacarle tú mismo tu propia utilidad y hacerlo tú útil. Muchas gracias. Saludos a Alberto Menéndez. Y te Saludos. pregunta, maestro Pedro Jorge, mi pregunta es, ¿le gusta más tocar el corno o comer paella? ¿Eso es Alberto Menéndez el que lo pregunta? Sí, sí. Bueno. Pues me gusta, lo que me gusta toda la mañana y luego comer una buena paella. O sea, pero eso. Prefiero no, dime. Ahora te veo, pero es que no te veía, Diego, no te escucho. Sí, Ahora. se me fue la conexión por un segundo. Vale, no pasa nada. Vale, correcto. Eh, a ver, seguimos con las preguntas. Te pregunta Ángel García, maestro, ¿usted cree que hay que apretarse para los agudos? Mi profesora me dice que mucho. No. O sea, hay que estudiar, a ver, Ángel García, hay que estudiar para no apretarse, ¿no? Digamos. Hay que intentar, en general, conseguir que haya la mínima presión posible, porque al apretarnos lo que hacemos es que abrimos la posición del labio, entonces ya ni vibra bien, y la resistencia también desaparece. Entonces, hay que estudiar para apretarse lo mínimo posible, aunque obviamente cuando va avanzando un concierto o lo que sea, pues vamos compensando el cansancio muscular con la presión. Pero hay que intentar que sea lo mínimo posible, pero si estás al final de un concierto y tienes que tocar el mid del concertug final y te tienes que apretar, pues te tienes que apretar un poquito. No lo recomiendo, pero al final todos lo hacemos. Pero hay que estudiar para que sea lo mínimo posible. ¿Vale? Muchas gracias. Te pregunta Juan Ochoa, maestro, ¿cómo estudiar trinos? Ejercicios técnicos para lograrlo. Pues mira, me parece una muy buena pregunta. A mí lo que más me ayudó para los trinos fue lo que hacemos de normal cuando estudiamos trinos. Empezamos haciendo el trino lento y vamos hacia hacerlo rápido, ¿no? Y acabar, empezamos pues eso, negras, corcheas, tresillos, semicorcheas, seisillos de semicorchea y llegamos a hacer el trino. Y a mí lo que me ayudó no es eso, sino una vez que estoy, por ejemplo, en seisillos de semicorchea, bajar la velocidad. Porque muchas veces lo que creo que falla al hacer los trinos es que se corta la columna del aire. Entonces, si tú tienes que volver a hacerlo lento, es decir, vas acelerando y luego, siempre, obviamente, estudiándolo con metrónomo y controlado,
pasas a hacerlo otra vez lento, pasas de sisillos semicorchea a semicorcheas, tresillos. Entonces, una vez que cuando puedes controlar el cambio de rápido a lento, es cuando de verdad estás controlando el trino. A mí esa es mi experiencia personal y me ha ayudado muchísimo. Y cuando descubrí el ejercicio que estaba en el libro de Sanders, cuando estudiaba con él, y me lo dijo uno de las últimas clases que di con él, me dijo, no, esto. Y lo vi y dije, seré, no lo voy a decir lo que seré, pero lo tengo delante de mí y no lo había hecho. Si no me lo dicen, no lo hago. Así que bueno, para mí es un ejercicio que me ayudó mucho. Te pregunta Maritza Ospina, ¿qué rutinas manejas? Rutinas. Pues nuevamente depende mucho del día y de cómo de la semana, porque también en mi orquesta no hay 2 semanas iguales. Hay semanas que solo tenemos sinfónico, hay semanas que solo tenemos teatro y hay semanas que tenemos todo junto. Entonces depende un poco del tiempo que tengo. Un día normal de trabajo, lo que hago es intento estar 1 hora antes, pero a veces son 45 minutos, pues 40-45 minutos antes del ensayo, para hacer un calentamiento correcto y ponerme ciertos un poco de notas largas, activar un poco la respiración y sentirme un poco activado y flexible el cuerpo para afrontar el ensayo. Cuando tengo más tiempo como ahora, pues sí que es verdad que estoy haciendo más ejercicios de técnica, pero además de lo más simple, de hacer notas largas, intervalos lentos, para cuidar mucho el sonido, porque ahí con los ejercicios más, entre comillas, más fáciles, son con los que podemos fijarnos más en el detalle y cuidar más el sonido, la articulación tal vez. Entonces estoy haciendo más ese tipo de trabajo de pulir cosas. Y ahora, por ejemplo, hace unos días me puse a reestudiar el Reynolds, el libro este, que es un poco infame. Pero bueno, al final como cuesta tanto de aprenderte cada lección y tienes que repetir tanto, pues paso un rato ahí, ¿no? Estudiándolo, porque es verdad que cuando era estudiante hice 4 o 5 lecciones, no hice más, y ahí hay trabajo para horas y horas. Así que esa es un poco mi rutina de ahora. Pero creo que vuestra rutina tiene que siempre depender de las circunstancias y ser capaces de adaptarnos y eso. Y si tienes media hora para calentar, pues sacar el máximo provecho de esa media hora. Muchas gracias, Pedro. Te pregunta Luis Fernando López. Ahora decías que cuando estudias buscas la forma de estar más concentrado. Quisiera que nos hablaras un poco más de cómo haces esto. A ver, es complicado, pero la explicación es fácil, pero es complicado conseguirlo, ¿no? Creo. El estar concentrado, por supuesto, no estar viendo la tele, no estar viendo Netflix, no estar viendo cualquier cosa que yo a veces hago. El primer culpable soy yo y muy mal, pero si estoy preparando algo, ni se me ocurre, ni me acerco. Si estoy preparando algo, un concierto o estoy preparando una prueba, un recital, lo que sea, lejos de todo ese tipo de cosas. Concentrado me refiero a eso, a un poco empezar con la mente en blanco y, como he dicho antes, la mejor manera es un poco conectar con la respiración, conectar con nuestra respiración. Cerramos los ojos, nos ponemos en una posición cómoda, cierra los ojos, haces durante 1 minuto una serie de respiraciones profundas, sentir la respiración y después nos ponemos a tocar. Cuando llevamos 10 minutos tocando el tiempo que sea y notas ya que estás pensando en otra cosa, ahí dices, ya no sé si tengo que echar el arroz o no. Ahí es cuando estamos en el momento de volver a parar, paramos otro minuto, cerramos los ojos y volvemos a hacer lo mismo. Ir haciendo eso para intentar estar el máximo del tiempo posible concentrados. Gracias, Pedro. Te pregunta Santiago, ¿cómo crees que puede uno acercarse al estilo de Mozart? Ya que en algunos casos hay cierta dualidad en el estilo interpretativo de este. Aquí podríamos estar horas. Jolín, muy acertada la pregunta. A ver.
Mm, lo principal para mí es conocer el contexto histórico y contexto histórico y contexto histórico musical, ¿no? De este tipo de, o sea, del clasicismo en concreto. También conocer un poco la vida y la personalidad de Mozart a través de las miles de biografías que hay escritas, intentar leer alguna carta. Entonces, ¿cómo acercarnos al estilo? Es dentro de lo que se llama el estilo clásico, pero claro, yo os recomiendo que leáis un libro de Nicolás Harnoncourt que se llama La música como discurso sonoro, creo que se llama, que es un libro genial y habla mucho sobre esto. Habla mucho sobre ser fiel al estilo, o sea, ser fiel al compositor o ser fiel a la partitura. Está todo el libro girando alrededor de eso y es algo muy, muy, muy interesante. Y viene a decir en el libro que, claro, lo que ahora llamamos estilo clásico y los acentos, la acentuación fuerte, débil, semifuerte y débil en el cuarto tiempo, ese tipo de cosas, el por qué las articulaciones se hacen de una manera, eso es algo que ahora lo sabemos porque alguien, cuando pasó el clasicismo, lo escribió y lo redactó y redactó las normas, pero que eso era algo que se conocía era Vox Populi en ese momento. Es decir, yo no hace falta que os diga cómo se baila una cumbia, ¿sabes? O sea, yo no sé cómo se hace, pero a vosotros no hace falta que lo expliquen, todo el mundo lo sabe. Vosotros reconocéis el, ciertas cosas de la música popular y en ese momento la música clásica era la música popular, bueno, para la aristocracia, pero era la música popular. Entonces, los códigos de la música clásica y del estilo clásico eran conocidos por todos los que iban a ver conciertos. Entonces, eso se escribió a posteriori, ¿no? Cuando llegó el romanticismo, alguien dijo, antes se tocaba así, pues escribimos, pues hay que hacer la acentuación de esta manera, bla, 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 bla. Entonces, para llegar a conocerlo, lo importante es eso, simplemente tener la máxima información posible del contexto histórico musical. Claro, escuchar grabaciones, pero hay grabaciones que están grabadas con la moda de hace unos años, que era grabarlo muy romántico. Entonces, escuchar grabaciones, pero siempre intentando contrastar y reflejar eso con el contexto histórico que hemos podido aprender, ¿no? Pero de verdad sí que os recomiendo a todos el libro de Nicolás Harnoncourt. Creo que se llama eso, la música como discurso sonoro. Si alguien lo puede mirar y lo puede confirmar, sería genial. Es un libro muy, muy recomendable. Y así se llama Pedro. Pues ese es un libro increíble que te abre mucho la mente en ese sentido. Muchas gracias, Pedro. Isa te hace dos preguntas. Creo que ella ingresó después de que habías iniciado esta charla, pero te pregunta cómo te inspiraste para tocar este tipo de instrumento y cómo fue tu niñez tocando el corno. A ver, un poco, puedo decir algo que no, aunque parte lo he dicho, hay cosas que no he dicho. Es decir, como os he dicho, yo quería la trompeta y me dieron la trompa, ¿sabes? Porque en las bandas funciona así, te dan el instrumento que hay. Un poco puedes elegir hasta cierto punto, porque, claro, siempre podían mis padres haberme comprado un trombón, ¿sabes? Pero tampoco teníamos los medios. Entonces, tú accedes al instrumento que te da la banda. Entonces, pues yo quería tocar un instrumento y me dieron la trompa y yo feliz desde el minuto uno con la trompa. Y nada, mi niñez tocando la trompa fue un momento muy feliz porque me gustaba mucho ya de niño y disfrutaba mucho. Tuve la suerte de coincidir, empezar a tocar la trompa a la vez que una serie de personas que ahora son mis amigos, o sea, mi grupo de amigos, mi núcleo de amigos, que tenemos todos la misma edad, más o menos, entonces tocábamos todos en el conjunto instrumental que llamábamos y tocábamos arreglos de música así un poco más popular que había hecho el director. Y nada, es un recuerdo precioso, la verdad, de mi niñez tocando la trompa. A nuestra manera hacíamos ensayos parciales, digamos que antes de ir al ensayo los sábados por la mañana o después nos juntábamos, el que tocaba el bombardino, el que tocaba el clarinete y yo nos juntábamos a tocar las obras. Hacíamos también arreglitos a nuestra manera sin saber nada de música, lo tratábamos como un juego y creo que esa es la mejor manera de empezar en la música, porque así lo haces porque quieres y porque disfrutas, no por imposición.
Muchas gracias, Pedro. Daniel Esteban dice, no, esto no es una pregunta, que si puedes tocar algo. Uf. Como ayer. Como ayer. Jodín. Bueno, puedo intentarlo. No lo tenía pensado, pero bueno, me ponéis en un aprieto, pero bueno. Venga, va, a ver. Tengo aquí la trompa, pero... A ver. Esto está más frío que... A ver. Toco unas notas antes para... Vale, pues... Qué presión, ¿eh? Ahí está. ¡Bravo! Bravo, Gracias. gracias. Bueno, es que me encanta la Pues sinfonía y bueno, pues la estaba estudiando esta mañana, así que mira, me ha venido bien. bien, bien, pues después de que Hmm. hayas reventado tu micrófono, Ah, sí, sonaba mucho o qué? ¿Ha petado? bueno, yo sé cómo tocas. No, pero no. Estoy equivocado, querido, no. Bueno, creo que con eso terminamos la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pedro. Sé que para muchas personas ha sido muy valioso todas las palabras que nos has dejado, todas tus enseñanzas. Entonces, esperamos nuevamente contar contigo en Colombia, en mejores condiciones después de comer un poco menos fruta. Y bueno, la Es que invitación eso está te para... faltó, Pedro, te faltó fue una bandeja paisa. No, comió, Esa, comió. comí. Sí. Pues nada, de Y verdad, bueno, muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Yo encantado de hacer este tipo de cosas. Por supuesto, por verte a ti o lo que sea. Y estoy muy contento por poder ayudar y aportar lo que yo pueda para todo el mundo. pues muchísimas gracias, Pedro. Y la invitación es para todos, Pedro también para ti. Mañana tenemos a Will Sanders a la misma hora. Entonces nos estamos viendo con las personas que estén disponibles. Muchísimas gracias a todos. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Un Chao. abrazo, chao, Chao, gracias. chao. Hasta luego. Maestro, gracias. Muchas Gracias, gracias. Bravo, Walter. muchas Un gracias, placer. Pedro. Y Bravo. gracias, Diego. A ver si nos conocemos en persona. Muchas Claro que gracias, sí, maestro. Excelente claro que sí. conferencia. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta Gracias, luego. maestro, muy amable. Salgo Gracias, ya. tío. Gracias. Hasta luego. Mm.